Querido amigo, en esta tarde quisiera compartir contigo una reflexión o un consejo que, aunque está dirigido hacia los jóvenes, realmente este consejo se aplica para niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. Este consejo lo encontramos en el Salmo, el capítulo 119. Y comienza con una pregunta. Salmo 119, el versículo 9, es interesante cómo empieza la pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Para que algo tenga que limpiarse, ¿qué ha sucedido primero? Ha habido una suciedad. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, ¿cómo el camino de un joven, de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un anciano se ensucia? Estaba conversando con algunos jóvenes hace unas semanas y compartía esta misma pregunta. Y es interesante que ellos mencionan que el joven se ensucia su camino cuando desobedece. Que el joven ensucia su camino cuando mira cosas no apropiadas. Que otro mencionó ensucia su camino cuando escucha cosas indebidas, cuando escucha música que no edifica, que no eleva. Y eso por consecuencia afecta la manera de pensar y los pensamientos se convierten en acciones que finalmente hacen que la vida o el caminar de un joven o de cualquier persona en diferentes edades se ensucia. Entonces, Cristo nos está dando una advertencia. Tenemos que tener cuidado. Sobre toda cosa guardada, dice Jesús, guarda tu corazón. Y cuando se refiere a guardar el corazón, se refiere a guardar, proteger la mente. Porque es allí donde inicia la suciedad en el caminar de cualquier ser humano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué se ensucia? Se ensucia precisamente porque no solamente está en el acto de cometer algo indebido, sino porque se ha alejado de Dios. Y mi pregunta es, ¿dónde te encuentras tú en tu caminar hoy en día? ¿Será que tu camino está sucio? ¿Está manchado? ¿Será que tu camino no es el más adecuado? Pues el consejo bíblico en 1 de Juan capítulo 1 y el versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Él quién? Jesús es fiel y justo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Hace dos cosas. Nos perdona, nos hace ver como si nunca hubiéramos pecado delante de su Padre. Pero no queda allí el trabajo de Jesús. También dice que nos limpia de todo pecado. Y nuestra página en blanco es presentada para renovar nuestro caminar con Dios. Y entonces, dice acá el salmista que el joven limpiará su camino. La segunda parte del texto dice, con guardar su palabra. ¿Cómo se guarda la palabra? ¿Dónde se guarda? ¿Y por qué se guarda? La palabra se guarda en la mente, en el corazón. La palabra se guarda cuando ponemos en práctica lo que ella nos enseña. La palabra se guarda cuando nosotros meditamos en lo que ella nos quiere enseñar. Necesitamos acercarnos a Jesús, querido joven, querido amigo que en este momento me estás mirando. Necesitamos ir a Jesús a través de la oración, antes de escuchar su palabra. Y decirle en nuestra oración, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme a través del estudio de tu palabra en esta hora? ¿Qué tú quieres que yo cambie en el estudio de tu palabra en esta hora? Señor, ¿a dónde me quieres llevar hoy en mi caminar contigo? Esto es muy importante que yo lo aprenda a hacer, que tú lo aprendas a hacer, que todos lo aprendamos a hacer cuando nosotros queremos guardar su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos ensuciemos. Es más, en primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1 dice, hijitos, nos habla con ternura, nos habla con cariño porque somos hijos
apasionados de Él. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que nosotros pequemos. Dios no quiere que tú peques. ¿Por qué? Porque el pecado trae tristeza. El pecado trae separación con las personas que nosotros más amamos. El pecado trae dolor. El pecado no lleva a la felicidad, lleva a la frustración. Y lo que nosotros más amamos se nos es arrebatado cuando pecamos. Por eso él dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero como él sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos cuando Adán y Eva pecaron, todos tenemos la tendencia a cometer un error, a hacer el mal. Y él sabe que aunque tengamos la disposición de hacer lo bueno, podemos caer. Y por eso la segunda parte del versículo 2 de 1 Juan capítulo 2 nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenga por seguro que tiene un abogado. Tienes un abogado, tienes un defensor, tienes a alguien que te represente, tienes a alguien que cuando tú le confiesas tu pecado, como lo dice el versículo 9 del capítulo 1 anterior, nos dice que podemos ir con certeza, confiados de que Él nos va a perdonar, nos va a limpiar, y ese mismo abogado va a tomar nuestro caso y nos va a llevar delante del Padre. Y cuando alguien nos quiera acusar, ese abogado va a estar de nuestra parte. Y nos va a representar de tal manera que nos va a hacer ver como si nunca hubiésemos pecado. Nos va a hacer justos. Y la verdad es que Cristo no quiere que tú y yo pequemos. Cristo no quiere que tú y yo ensuciemos nuestro caminar. Y Él nos da las herramientas para que nosotros podamos hacer esto. Allí mismo el salmista nos presenta en Salmo 119, el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya tú le confesaste tu pecado a Dios. Ya tú quieres renovar tus votos con Él. Dios te ha perdonado. Dios te ha limpiado. Pero ahora tú vas a seguir caminando con Él. Pero recuerda, tienes una naturaleza pecaminosa que va en contra de la naturaleza de Dios. En esta naturaleza pecaminosa, la única manera de que nosotros podamos vencer aquellas cosas, aquellas tendencias hacia el mal, es guardando en nuestro corazón los dichos de Dios, para no pecar contra Él. Guardamos los dichos de Dios, ya lo dijimos, a través de la oración. Antes de iniciar el estudio de la Biblia, conscientes de que Dios nos puede hablar en ese momento, en ese espacio, en ese lugar, con un mensaje propicio y específico para mí y para ti en esa hora. Pero también guardamos los dichos de Dios en nuestro corazón, que realmente es nuestra mente. Cuando en la Biblia se menciona corazón, se refiere a la mente, porque es allí donde inicia una decisión, para bien o para mal. En mi corazón he guardado tus dichos. Necesitamos tomar tiempo para estudiar, tiempo para memorizar, porque la única forma que puede estar guardado acá es cuando hemos orado, como lo dijimos al principio, y de repente Dios nos muestra una verdad que impacta nuestra vida. Esa verdad que impacta nuestra vida, de alguna u otra manera, queda aquí en nuestra mente. Y cuando yo tomo el texto y lo memorizo, tiene significado para mi vida y entonces lo atesoro en el corazón. Y el mensaje está en el centro de estos dos textos con el que voy a terminar. Salmo 119, el versículo 10 nos dice, con todo mi corazón te he buscado. Esa es la condición para guardar sus dichos, para no pecar con Él, para tener limpio nuestro camino. Esa es la clave. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Cómo es tu búsqueda de Dios? ¿Qué es lo más importante para ti, querido amigo? ¿Qué es lo que estás buscando? Cuando nosotros buscamos algo que nos interesa,
Cuando nosotros buscamos algo que representa vida o muerte, lo buscamos con ahínco, lo buscamos con esmero, le ponemos todas nuestras fuerzas para encontrar eso que queremos alcanzar. ¿Buscamos a Dios de la misma manera? Si le buscamos con todo nuestro corazón, la Biblia dice que le vamos a encontrar, porque Él no está lejos de ninguno de los que le buscan. Y el texto finaliza diciendo: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Que el Señor te bendiga.